Buenas noches. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Lorena Salazar, Mariana Oyola, Nidian Silva y mi persona, Paula Ramírez Arias. El tema que vamos a dar explicación es sobre la comunicación celular. Para ello daremos varias definiciones para poder así al final tener un concepto sobre este. Hola, ¿cómo están? La comunicación celular consiste en la transferencia de información de una célula a otra. Tengamos en cuenta que las células se comunican entre ellas mediante señales directas o mediante la emisión de una sustancia recibida de una célula a otra. Es importante resaltar que la comunicación celular es importante en el crecimiento y funcionamiento celular normal, pues las células que pierden la capacidad de responder se pueden convertir en células cancerosas. Mecanismos generales de la comunicación celular. Estos mecanismos se pueden dividir por tres comunicaciones. En primera parte está la comunicación paracrina, es si la molécula señal afecta solo a las células receptoras que se encuentran en las cercanías de la célula emisora. Por otro lado, vamos a ver la comunicación autocrina, es si la célula receptora es a su misma vez la célula emisora. Por otro lado, la comunicación endocrina es la comunicación entre células distantes en la cual participan señales liberadas por otras células y viajan por la sangre hasta las células receptoras como en las hormonas. Hola, en esta oportunidad les voy a hablar de los tipos de comunicación celular. Bueno, en este caso vamos a encontrar 6 tipos de comunicación celular, los cuales se dividen en los siguientes grupos. Uno, comunicación endocrina. El siguiente es la comunicación paracrina, la comunicación autocrina, la comunicación yuxtacrina, comunicación nerviosa y comunicación por moléculas gaseosas. En el caso de la comunicación endocrina, son moléculas señalizadoras, las cuales se llaman hormonas. Son secretadas por células endocrinas especializadas y se transportan por un conducto común, actuando sobre células diana localizadas en lugares alejados del organismo. En el caso de la comunicación paracrina, es la que se produce entre las células que se encuentran relativamente cercanas. Estas son las células vecinas, sin que para ello exista una estructura especializada como una sinapsis, siendo así una comunicación local. Por consiguiente, vamos a hablar de la comunicación autocrina. La comunicación autocrina, o también conocida como autocomunicación, es la que establece una célula consigo misma. Este tipo de comunicación es la que establece la neurona presipnática, al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores, secretarios o receptores para reutilizarlos. También está la comunicación yuxtacrina, por contacto con otras células con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. La adhesión celular entre células homólogas es fundamental para el control del crecimiento celular y la formación de los importantes sistemas inmunes. También está la comunicación nerviosa. La comunicación nerviosa o comunicación sináptica es un tipo especial de comunicación celular electroquímica que se realiza entre las células nerviosas. En los neurotransmisores, el flujo de información eléctrica reconoce la dendrita y el axón de las neuronas en una sola dirección hasta alcanzar la sinapsis, donde esta hendidura que separa ambas neuronas, la neurona presináptica segrega una sustancia química llamada neurotransmisores, que son los encargados de captar receptores de membrana o de la neurona presináptica. También encontramos como ejemplo de esta misma comunicación nerviosa la neurosecreción o comunicación neuroendocrina. Esta es una neurona que vierte una hormona a la circulación sanguínea para alcanzar un órgano blanco distante.
En otro ejemplo encontramos la comunicación neuromuscular, donde las neuronas motoras transmiten el impulso nervioso de contracción a las células musculares a través de una estructura semejante a la sinapsis llamada placa motora. Siguiente tipo celular encontramos la comunicación por moléculas gaseosas. Esta es una comunicación en la que intervienen como mensajeros sustancias gaseosas como el ácido nítrico y el monóxido de carbono, los cuales hacen que el torrente sanguíneo dentro del citoesqueleto fluya sin problemas químicos. Se considera un tipo de comunicación paracrina. Sin embargo, hay que destacar que la acción de las dos moléculas gaseosas es distinta. El ácido nítrico es fundamental en los sistemas nerviosos, inmune y circulatorio, y es completamente incapaz de difundir libremente a través de las membranas plasmáticas de las células diana. El dióxido de carbono también funciona como molécula señalizadora en el sistema nervioso y está muy ligada al óxido nítrico, ambas moléculas gaseosas, a diferencia de las hormonas que también pueden difundir la membrana, no actúan como factores de transmisión, sino que hacen una modificación a la actividad de las enzimas llanas intercelulares. Muchas gracias. Venimos hablando entonces de comunicación celular. A lo largo de este temario hemos abordado todas las variaciones que se pueden presentar en esta comunicación celular. Entonces sea este el momento de abordar o llevarla a la cotidianidad, quizás de las enfermedades que se dan por la comunicación celular. En nuestros encuentros sincrónicos, en el material que nos han compartido, en las charlas para con nuestro profesor y lo que hemos compartido como alumnos, hemos encontrado ejemplos tales como el Alzheimer, la epilepsia, el cáncer, el Parkinson, que son ejemplos propios de estas fallas de comunicación celular. Pero queremos nosotros abordar una de las que quizás ya dada como enfermedad y que está aquejando socialmente nuestro entorno de tal manera a que hoy por hoy hay movimientos sociales, bien sea a favor como en contra. Entonces es el momento de llegar a hablarla como enfermedad y son el consumo de sustancias alucinógenas, drogadicción. Decíamos de que de tal manera, porque ha habido personas que estando a favor le dan el uso recreativo, un uso medicinal, bueno, diferentes ámbitos sociales en su defensa, pero también diferentes ámbitos sociales en contra, ¿no? Pero vamos a abordarla en cuanto a sus derivaciones en las interferencias que las sustancias alucinógenas hacen a la comunicación celular. Para ello nos hemos basado en un texto, en una publicación de la revista Complejo Educacional, donde el autor nos hace mención de que gran número de personas hacen hoy uso de fármacos y drogas para poder modificar sus voluntades en las características de su personalidad, en las relaciones que pueden llevar para con los individuos que conforman sus entornos o simplemente también para evadir realidades. El uso de estas sustancias químicas es mediante las cuales se busca una satisfacción. Estos usuarios, hoy por hoy exigentes y ávidos de dosis elevadas, hacen que se provoquen sensaciones más fuertes y duraderas. Lamentablemente, el futuro de estos seres se vislumbra oscuro. Son unos panoramas
que no solo aquejan socialmente, sino también médicamente. Además de un desgaste neuronal, además de un desgaste del sistema nervioso, viene también un desgaste físico notorio de los organismos. Estos métodos de transmisión del impulso nervioso se ven afectados, pues es el sistema nervioso quien, encargado de la información, de los cambios que produce el ambiente que nos rodea, pues lo recibe para analizarlo, clasificar sus señales, integrar esta información y posteriormente regularlo, controlarlo, ejecutarlo y darle una forma organizada en las múltiples actividades. Para poder transmitir esa información, aquí viene y aparece pues en nuestro texto la neurona, ¿no? Quien es la que transforma la información de esa señal electroquímica y la cual se conoce como impulso nervioso. Este impulso nervioso es transmitido a través de la neurona mediante el potencial de acción, que consiste en la despolarización y repolarización de la membrana del axón, en los espacios en los que se ubican entre las vainas de la mielina, de los nodos y el Reimer. El impulso nervioso es transmitido de una neurona a otra mediante la sinapsis, la cual puede ser de dos tipos, eléctrica o química. Para realizar esta última se utilizan las sustancias denominadas neurotransmisores. Este método de transmisión es perturbado por el uso de fármacos y sustancias alucinógenas. Es aquí la gran afectación de la comunicación celular por la droga, los fármacos o sustancias. Hasta el punto de que estas etapas de comunicación se ven afectadas. ¿Y cuáles de esas etapas son las que tienen esta afectación? Pues son las etapas de la producción del neurotransmisor, el almacenamiento y la liberación del neurotransmisor, la desactivación del neurotransmisor y la fijación en el receptor. Abordándolo así a grandes rasgos, no queriendo de pronto entrar a mayor manejo del tema, no teniéndolo nosotros en este momento, pero nos lleva a esa realidad que como futuros psicólogos, como futuras personas aportantes a la mejora de una sociedad, no solo en sus ámbitos o entornos sociales como tal, sino el día de mañana quizás en unas áreas médicas como la neurociencia o la psicología neuronal, no podemos desvincular esta realidad social que hay en el momento, el consumo de las sustancias alucinógenas. Es ya una aprobación médica sustentada y soportada de que hay unas afectaciones mayores, algunas a corto plazo, hay otras que a largo plazo. Reitero, hay defensas en movimientos sociales como es diversión, es recreación, es medicinal, no pasa nada. Pero hay otras situaciones médicas que ya no se están soportando el hecho de que hay un completo desgaste del ser humano para con el consumo de estas sustancias. Por eso quisimos traer a colación esta enfermedad, donde claramente se ve irrumpida la comunicación celular.